bienvenidos a todos y muchas gracias por estar aquí. El webinar, como bien se ponía ya en Volvemos, es sobre el teletrabajo internacional en Europa dentro del proyecto RemoteU. Es un proyecto que estamos desarrollando en colaboración con otras entidades europeas y llevamos trabajando en él unos meses y, bueno, fruto de ese trabajo de investigación que hemos hecho, hemos planteado este webinar para resolver las dudas más frecuentes y hablar de la situación del teletrabajo en Europa a nivel, sobre todo, legislativo entre los países, ¿vale? Y las modalidades que están utilizando las personas para teletrabajar. Me contabais en las respuestas que dabais al inicio que la mayoría de vosotros estáis teletrabajando para empresas que están en el mismo país donde vosotros teletrabajáis, pero bueno, también podría darse la circunstancia de que estuvierais teletrabajando para empresas que están en otro país. Entonces, vamos a orientarlo de esa manera, abriendo esa posibilidad también y viendo de qué manera se podría hacer esto, ¿vale? Entonces, los puntos que vamos a ver, aquí en la presentación los tenéis. Lo primero os voy a hacer una breve introducción de qué es RemoteU, de por qué estamos aquí hoy haciendo este webinar. Luego, como os comentaba, importante el tema de la normativa que hay en Europa en relación al teletrabajo, qué es lo que tenéis que tener en cuenta una vez decidís que vais a teletrabajar o ahora que ya lo estáis haciendo. Para aquellas personas que aún no estén teletrabajando, pero que quieran, que lo consideren y que quieran planteárselo a su empresa, pues también el punto 3 hablaremos sobre qué hay que tener en cuenta a la hora de plantearlo. Y por último, conclusiones, ¿vale? Y en ese espacio de conclusiones dejaremos ese espacio para las preguntas, ¿vale? Entonces, RemoteU, como decía al inicio, es un proyecto en el que llevamos trabajando unos meses. Es un proyecto que tiene financiación de la Unión Europea y que nace con la intención de estudiar modelos legales de teletrabajo en Europa. ¿Por qué surge este proyecto? Bueno, para los que no os conozcáis, volvemos y aquí hago un breve inciso. Nosotros trabajamos desde 2016 para favorecer el retorno de migrantes españoles aquí a España. Entonces, en este trabajo surge la pandemia de coronavirus y entonces nos plantean muchas preguntas, muchas personas que bien cuando vieron que las fronteras iban a cerrar, cogieron su ordenador y se vinieron a España corriendo, o bien después, tras los meses de cierre, pues decidieron venirse unos meses a ver qué pasaba con la situación y han estado teletrabajando desde España para sus empresas. Entonces nos llegaban muchas consultas de cómo podían hacer esto, cómo podían regularizar esta situación, tanto con su empresa, de cuáles son los pasos que tienen que dar empresa y trabajador, como también a nivel legislativo, qué normativa tienen que cumplir. Entonces, de ahí nace esta idea, nace la idea del proyecto, lo planteamos a la Comisión Europea, como decía, y entonces llevamos trabajando en él unos meses, ¿no? Como comentaba también, es un proyecto que se desarrolla en colaboración con otras dos entidades en Europa, en este caso una entidad de Italia y una entidad de Irlanda. Y aquí veis las fases del proyecto, ¿vale? Arrancamos en febrero del año pasado, ya llevamos un añito, y terminaremos en agosto de este año. Entonces, como decía al inicio, el proyecto partió de una fase de investigación donde estuvimos analizando qué legislación había en Europa y especialmente en España, en Irlanda y en Italia en relación al teletrabajo. Marco pregunta si vamos a pasar luego a las diapositivas. Sí, luego tendréis la grabación y la presentación que la podéis descargar de la página del proyecto. Hicimos esta investigación y de este trabajo de investigación nació lo que nosotros hemos llamado la Wikipedia del teletrabajo, que está publicada en la página de RemoteU, donde hay 75 artículos con la información más destacada en relación a este trabajo de investigación. Os invito a que entréis y la consultéis. Luego continuamos la fase 3 en la que estamos ahora, este webinar,
para hablar del teletrabajo, para resolver las dudas de los que estáis aquí hoy en la llamada. Hemos preparado también un quiz, que también tendréis enlace directamente desde la presentación, y que yo os invito a que entréis y tratéis de resolverlo, porque esto también os podrá ayudar a resolver dudas que tenéis. Y después de todo este trabajo, el proyecto terminará con un informe final que recoja todo este trabajo de investigación, pero también que recoja una serie de recomendaciones, y creo que este es el mayor valor que tiene este proyecto, para las administraciones públicas, para entidades de todo tipo, entidades en este caso en España, pero también entidades europeas, que si están interesadas en crear y fomentar una legislación sobre el teletrabajo internacional, puedan hacerlo y tengan también como base esta experiencia que nosotros hemos ido adquiriendo durante estos meses. Porque lo que hemos visto, al menos en nuestro caso con Migración Española, es que es algo que se está haciendo, que ese teletrabajo de una manera internacional se está llevando a cabo, y que no hay una legislación adecuada para dar respuesta a todas las circunstancias que se producen alrededor. Entonces, bueno, ojalá y haya alguien por ahí, alguna institución que quiera utilizar este trabajo que ya hemos hecho en este tiempo. Paso ahora ya entonces al grueso del webinar. Como decía, hay una parte importante relativa a la normativa, y en este caso nos centramos en normativa europea. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que decir es que no hay una normativa específica sobre teletrabajo internacional. Y esto pues lastra mucho que algo así se fomente cuando hay un ecosistema que no está claro ni para empresa ni para trabajador. Entonces, por lo que nosotros hemos visto, esta motivación de teletrabajar viene prácticamente en el 100% por parte del trabajador, que es el que quiere y el que toma la decisión y el que le propone a su empresa que quiere hacer esto. Y entonces la empresa se enfrenta, como decía, pues a un panorama de incertidumbre donde no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer, qué costes tiene para ellos, y muchas veces se descarta esta posibilidad, o bien si se quiere hacer, se queda como con una sensación constante de incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar, de va a estar todo bien o no va a estar bien. Entonces, para que pongamos un marco normativo dentro de Europa, lo primero que quería señalar es esto, ¿no? Que no hay una legislación específica. En el año 2002, que ya hace unos cuantos años, se promovió el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo. Esta es la primera normativa que hay en Europa en relación al teletrabajo, digo año 2002, con lo cual es una normativa que fue fomentada por agentes sociales europeos y que se centra en aspectos muy básicos del teletrabajo. Pues, por ejemplo, hablamos de la seguridad en el trabajo, hablamos de la protección de datos, de las condiciones del empleo, pero no entra a valorar derivadas como las que vemos hoy día, de situaciones tan complejas que se dan en el teletrabajo, ¿no? Luego hay otra serie de normativas europeas que son necesarias también para el teletrabajo, pero que no son específicas del teletrabajo. Y aquí hablamos de, pues, por ejemplo, tenéis aquí algunos ejemplos de reglamentos, de directivas. Estos tienen que ver con regímenes de seguridad social, con la circulación de los trabajadores, con la regulación de los trabajadores desplazados, pero no hay nada específico en relación al teletrabajo internacional. Entonces, una persona que se plantee teletrabajar o una empresa que haya permitido el teletrabajo desde otro país debería ir en primer lugar a consultar esta normativa. La normativa que hay ahora, que como digo no es suficiente, pero es la que hay y se debe cumplir. Entonces, hay una serie de normativas europeas como estas que os menciono aquí, hay muchísimas más y luego depende también del tipo de trabajo, etcétera, ¿no? Pero en general, sabed que hay normativas genéricas que también se deben cumplir.
y luego aquí tenéis otras dos, la directiva sobre el ejercicio de los derechos conferidos, Bien, pues todas estas normativas que veis así como muy pomposas tendrían que tenerse en cuenta. Otras normativas que tiene que conocer una persona, una empresa, que vayan a realizar teletrabajo dentro de su compañía. Pues más allá de las normativas europeas, tienen que atender, y esto es muy importante, a los convenios bilaterales. Para aquella persona que esté en el webinar no sepa qué es un convenio bilateral es un acuerdo entre dos países. Hay muchísimos acuerdos bilaterales de todo tipo, de todas las materias habidas y por haber. Entonces, en este caso, es importante atender a convenios bilaterales en, por ejemplo, materia de seguridad social, en temas de residencia fiscal. Estas cuestiones que tocan directamente con el teletrabajo son las que hay que ver cómo se regulan en los convenios bilaterales. Esto quiere decir que si, por ejemplo, una persona quiere teletrabajar desde España para una empresa que está en Alemania o viceversa, lo primero que tiene que hacer es consultar estos convenios entre España y Alemania, los que existan y los que no, porque a veces lo que sucede es que no hay convenios, dependiendo de con qué países, no hay estos convenios que regulen. Y volvemos a ese limbo legal que hablábamos antes. Luego también otra cuestión importante es la legislación propia de cada país, más allá de las normativas europeas. Por ejemplo, en España, a raíz de la pandemia, se publicó la Ley 10/2021 de trabajo a distancia. Esta regulaba cómo es el teletrabajo dentro de España, a nivel nacional, es decir, una persona que está trabajando en Madrid y decide irse a Málaga. Se lo propone a su empresa, la empresa dice, ok, bien, ¿cómo se regula esto? Y esto sí está recogido en esta norma, pero no pasaría lo mismo si una persona está trabajando para una empresa en Portugal y decide irse a Málaga. Esta misma ley no aplicaría en ese caso, ¿vale? Y por último, los convenios colectivos, porque además de toda la normativa en materia laboral, de seguridad social, en materia fiscal, hay que atender también al propio convenio colectivo del trabajador. Dependiendo del sector profesional en el que esté trabajando, pues tendrá unos u otros. Y estos convenios al final también regulan la actividad de ese profesional, con lo cual también hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo pasaría si voy a trabajar desde Francia, si voy a trabajar desde Italia. Tengo que tener en cuenta las diferentes normativas y los diferentes escalones que hay. Aquí en la presentación os he dejado en el pie un informe de la Unión Europea sobre las diferentes normativas y las normativas por más países que han regulado más y países que han regulado menos en relación al teletrabajo. Lo podéis consultar aquí. Bien. Esto, como decía, es el panorama a nivel legislativo que existe en relación al teletrabajo. Pero una cosa es lo que se regula y otra cosa es lo que sucede. Y la vida suele ir siempre mucho más rápido que la administración pública. Entonces, nosotros, como decía al inicio, de esas peticiones que hemos ido recibiendo, hemos establecido 5 modelos de teletrabajo que se están aplicando hoy día. En este caso, nosotros, que los emigrantes que deciden volver a España o bien sus parejas, por ejemplo, están utilizando para volver. Entonces, estos modelos los voy a leer cada uno de ellos. Trabajar por cuenta ajena como desplazado para una empresa en otro país. Trabajar por cuenta ajena para una empresa ubicada en otro país a través de una sede que tenga esta empresa. Trabajar por cuenta ajena en otro país a través de una empresa intermediaria. Trabajar por cuenta propia para una empresa ubicada en otro país o bien trabajar por cuenta propia para diferentes empresas ubicadas en ese u otro país. Como veis, más allá de los tipos concretos de cada modelo, lo que sí que es importante es ver que el teletrabajo es aplicable tanto a un asalariado como a un profesional independiente, como a un freelance. Hay personas que vienen con contrato de trabajo o hay personas que deciden establecerse por cuenta propia. En ambos casos el teletrabajo aplicaría, puede hacerse. Muchas veces pensamos en el teletrabajo
casi como el del freelance, que tiene varios clientes a lo largo del mundo, pero no tiene por qué. Otra cuestión contextual sobre el teletrabajo a nivel de barreras, oportunidades, mencionar como primera barrera lo que ya estábamos hablando, la falta de normativa que existe y el desconocimiento de la legislación que hay, porque como decía, aunque no haya una legislación específica para regular el teletrabajo internacional, la que hay es la que comentaba antes, que son normativas más genéricas, pero que tampoco se conocen en el ámbito laboral por parte de las empresas y los trabajadores. Entonces, muchas veces nos encontramos casos de personas que vienen y nos dicen, bueno, yo es que quiero teletrabajar, se lo he planteado a mi empresa y me ha dicho que sí, pero que me busque yo la manera de hacerlo. Claro, la persona no tiene conocimientos jurídicos y está incluso más perdida que la empresa, ¿no? Entonces hay un gran desconocimiento de cómo hacer las cosas bien. Luego, por otro lado, los costes. Costes que tiene para el trabajador, que tiene para la empresa. La capacidad de gestión y de reacción de la empresa y del propio trabajador. Bueno, todas estas cosas se deben tener en cuenta a la hora de plantear el teletrabajo. Yo añado una más que no está especificada aquí, que es el tema de la protección de la información. Es algo bastante importante también, dependiendo del tipo de empresas que estemos hablando. Y luego como oportunidades, porque cuando planteamos el teletrabajo hablamos de los beneficios que tiene y es así, para el trabajador relacionado con conciliación, la libertad que tiene de vivir allí donde quiere, en este caso, por nuestro público de inmigrantes españoles, nuevas oportunidades de retorno que surgen, pero también tiene ventajas para las empresas, la retención del talento o la competitividad de algunas empresas crece exponencialmente gracias a la posibilidad de que sus empleados teletrabajen desde cualquier lugar del mundo. Entonces, bueno, son cuestiones a tener en cuenta también por ambas partes. Pregunta Carmen Olmedo una pregunta interesante sobre las empresas intermediarias, que ahora vamos a hablar un poquito más de las empresas, de los Employer of Record y lo comentamos. Bien, como decía, durante este tiempo, esta investigación, pues hemos visto que bueno, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? Han surgido como un ecosistema muy amplio alrededor del teletrabajo, infinidad de términos en relación al teletrabajo, muchísima información. Entonces, lo que hemos ido haciendo, como comentaba, a través de la Wikipedia del retorno, la Wikipedia del teletrabajo, perdón, es ir recogiendo esta información para tenerla en un único lugar, que sea accesible, que podáis consultarla siempre que lo necesitéis. Y en este caso, para la presentación de hoy, lo que hemos hecho ha sido elegir dos de estos términos a modo de ejemplo que voy a detallar a continuación. Uno es el de nómada digital, que como decíamos, como decía antes, pues, ¿qué es un nómada digital o quién puede teletrabajar? Bueno, pues nómada digital se ha definido así un poco, para mi gusto, es una definición un tanto genérica de qué es un nómada digital. Bueno, pues es un trabajador en remoto que utiliza Internet para desarrollar su trabajo desde cualquier parte del mundo, adoptando un estilo de vida nómada que le permite viajar constantemente. A mi gusto esto es algo muy genérico, pero a mí me gusta mucho traer este término porque nómada digital, vuelvo a la idea que planteaba antes, puede ser un trabajador por cuenta propia y un trabajador por cuenta ajena. Con lo cual, esa concepción que tenemos al inicio de es un freelance, pues no solo es un freelance. Quizá en su mayoría, por la casuística que engloba este concepto, pues sí, pero que también podría ser un trabajador por cuenta ajena. Y luego otra cosa que me parece muy interesante con el concepto de nómada digital es el tema de la residencia fiscal. Y creo que esto es algo que cuando hablamos del teletrabajo no se tiene en cuenta, al menos a priori, y que condiciona todas las circunstancias alrededor del nómada digital o del teletrabajador o como lo queramos llamar. Entonces, sí que aprovecharía este término como pararme en qué es, cómo se determina la residencia fiscal.
La residencia fiscal, normalmente cuando pensamos en ella, pensamos en esta regla de los 183 días, que seguro que a muchos les suena. Esto es, si paso más de 6 meses en un país, soy residente fiscal en ese país. Esto es así, es uno de los criterios, pero no es el único. Entonces es algo que no se suele tener en cuenta. Para determinar la residencia fiscal también se puede utilizar, por ejemplo, dónde reside tu familia. Si alguno de vosotros tiene hijos, pues imaginad que vuestros hijos residen en España, pero vosotros estáis trabajando en Italia. Podría ser que la agencia tributaria española dijera, no, no, vuestra residencia fiscal está en España porque es aquí donde está vuestra familia, donde están vuestros hijos. Esto podría pasar. O dónde está vuestro centro de intereses económicos. Quiero decir que no es tan sencillo como decir, no, pues yo vengo y paso más de 6 meses aquí y entonces ya está, ya soy residente fiscal en España. Podría ser, pero no tiene por qué ser. ¿Qué implicaciones tiene el tema de la residencia fiscal? Bueno, pues resumido de una manera muy, muy clara, si eres residente fiscal en un país, es allí donde pagas los impuestos, donde tienes que cumplir con tus obligaciones tributarias. ¿Vale? Entonces, es un concepto lo suficientemente importante para tenerlo bien claro una vez nos lanzamos a teletrabajar desde otro país. Porque puede ser que se entre en conflicto entre dos países y decir, no, pues yo mi residencia fiscal está en Francia y que el otro país diga, no, no, tu residencia fiscal está aquí y como tal tienes que pagar aquí impuestos. Y a lo mejor a mí no me interesa como teletrabajador estar en un sitio o en otro porque en uno tengo que pagar más o en otro tengo que pagar menos o las condiciones que cada país tiene establecidas. Esto, como decía, por eso era importante, está regulado sobre todo en los convenios bilaterales. Dentro de los diferentes tipos de convenios que hay un convenio que es el tratado, que es el Tratado para evitar la doble imposición, y es ahí donde cada país regula cómo se determina la residencia fiscal de las personas. ¿Cómo hay que controlar los días que se vive en un cierto país? Bueno, en principio, Álvaro, cada persona tiene la responsabilidad de decidir cuál es su residencia fiscal. En base a estos criterios que yo mencionaba, pues decir, vale, pues si yo quiero trasladarme a Francia, estimo que voy a vivir allí la mayor parte del año y además me voy con mi pareja y mis hijos, este sería el caso más sencillo, mi residencia fiscal está en Francia y como tal yo ahí voy a pagar mis impuestos. En el caso de que esto no fuera tan claro, como decía, podría ser que yo dijera, vale, mi residencia fiscal es Francia, pero acogiéndonos a las diferentes tipologías o requisitos dentro de los convenios, podría ser que el otro país me reclamara y me dijera, no, no, tu residencia fiscal es esta. Y entonces tendría que arreglarme con las agencias tributarias de cada país y esto ya os digo que es un dolor de cabeza. Es mucho mejor que cada uno sea responsable de determinar cuál es su residencia fiscal y ser consecuente con ello antes que entrar en este tipo de conflictos. Lo digo también por ejemplos que hemos conocido de personas que se habían venido a España y dependiendo de cómo habían hecho las cosas, la agencia tributaria le reclamaba el que no había declarado como residente fiscal en los últimos años y como tal esto lleva a una sanción económica y bueno, pues además de imaginar la presión, el estrés para la persona de decir, vale, ¿y ahora cómo soluciono todo esto? ¿No? Entonces, bueno, sí que me parecía interesante mencionar esto de la residencia fiscal, sobre todo en este concepto del nómada digital, porque el nómada digital, por mucho que esté de aquí para allá, también tiene unas obligaciones y tiene que cumplir con ellas. Luego, por otro lado, tenemos el segundo término que hemos elegido para comentar, que es el de empresa intermediaria, que lo preguntáis por el chat. Claro, ¿qué pasa cuando yo le planteo a la empresa con la que trabajo? Imaginad que yo trabajo para una empresa en Reino Unido y me quiero venir a España. Y entonces le planteo a mi empresa teletrabajar desde España. Y mi empresa me dice que sí, que sin problema, que se puede hacer, que imaginad que me pone, bueno, la condición es que vengas a Londres una vez al mes. Vale, perfecto, puedo hacerlo. Y a partir de aquí, ¿qué? ¿Cómo hacemos? ¿No? Mi empresa no tiene presencia en España ni tiene intención de tenerla.
mi opción de hacerme autónomo pues sería la última que contemplaría. También podemos luego mencionar las consecuencias o los peligros para los autónomos. Pero entonces dices, pues quizá yo he escuchado que hay empresas intermediarias que se utilizan para esto. Bien, pues ¿qué es una empresa intermediaria? Normalmente se conocen como employer of record, que es el término que se utiliza en inglés. El origen de este tipo de empresas está en el mercado anglosajón, por eso se suele utilizar, y por eso también son las empresas que están en Estados Unidos, que están en Reino Unido, las que están más familiarizadas con este tipo, con esta modalidad de trabajo, ¿no? Una empresa intermediaria es un agente necesario para que ese trabajador que quiere estar en otro país donde su empresa no tiene presencia, pueda hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? La empresa intermediaria sí tiene sede en ese país. Entonces, lo que hace es contratar al trabajador en el país, pues en este caso, si yo lo he propuesto a mi empresa de Reino Unido, hay una empresa intermediaria en España que a mí me contrata en España. Yo tengo un contrato español. Yo finalizo mi relación laboral tal y como la tenía hasta el momento con la empresa de Reino Unido y la empresa intermediaria que está en España me contrata. De tal manera que esa empresa intermediaria es la que cumple con las obligaciones en materia fiscal, en materia de seguridad social, en materia laboral, acorde todo a la ley en España. Y la empresa intermediaria cobra una comisión a la empresa original, la de Reino Unido, por este trabajo, por esta gestión del trabajador. Carmen Olmedo pregunta, ¿esto no es cesión de trabajadores? Bien, esto lo que pasa es que, como he dicho antes, la vida va más rápido que la administración. Entonces, no se está regulando nada en este sentido, ni hacia un lado ni hacia otro. Ahora mismo está todo en un limbo. Entonces, lo que yo sé es que se está haciendo, pero yo no sé si mañana alguien de la administración decidirá regular esto de alguna manera o no. Entonces, yo lo que sé es que hoy es una opción que muchas personas hacen y conocemos bastantes casos dentro de Volvemos de personas que lo han hecho. De hecho, en este trabajo de investigación estuvimos también en contacto con empresas intermediarias para conocer cómo trabajaban, bueno, para resolver las propias dudas que también nosotros teníamos y de hecho en nuestra web también tenemos algunas. Aquí hemos dejado un listado de aquellas que nosotros conocemos por si os interesa para que podáis registraros y podáis obtener información. Veo que está Diego contestando también ahí por el chat. Las empresas intermediarias no se meten en el día a día de la empresa y el trabajador. Quiero decir, la empresa intermediaria no va a entrar a controlar si el trabajador está cumpliendo con sus tareas o a la organización de estas tareas. Esto no entraría, ¿vale? Sería simplemente, como decía, pues es un agente necesario para que se produzca esa contratación. Luego, si tenéis más dudas, las comentamos al final. Vale, punto 3. Como decía antes, yo trabajo para una empresa que está en Reino Unido o que está en Alemania y me quiero venir a España y quiero mantener ese trabajo. ¿Cómo lo puedo hacer? Bien, pues hay una serie de aspectos a considerar. Ya hemos mencionado el tema de las normativas. Entonces, partiendo de esa misma idea, diría, vale, ¿soy un ciudadano de la Unión Europea o no soy un ciudadano de la Unión Europea? Si fuera un ciudadano de la Unión Europea, a priori no tengo que hacer nada, y menos si en este caso, si yo voy a España, soy español. Si no fuera ciudadano de la Unión Europea, tendría que ver si necesito un visado para trabajar. Y de aquí, de esta idea de los visados, nacen estas visas que también habréis escuchado, las visas para teletrabajadores, las visas para nómadas digitales, etcétera. Estas visas que han salido en España, en Portugal, en República Checa, en multitud de países, al menos de Europa, pero también del resto del mundo, están dirigidas a trabajadores de terceros países que necesitan un permiso de trabajo. Esto lo digo porque muchas personas nos preguntan que
si necesitan o si se pueden acoger a estas visas. Bien, pues si tú eres español y quieres trabajar en España, no tienes que acogerte a estos visados, ¿vale? Pero, por ejemplo, si tu pareja es de un país de fuera de la Unión Europea y ella se plantea también teletrabajar para otra empresa o trabajar para una empresa española con un visado, bueno, pues este tipo de visado sí que en este caso sí sería interesante. En el caso de ser un ciudadano de la Unión Europea, no, porque yo puedo irme a trabajar a Alemania, no necesito un permiso de trabajo para irme. En ese caso, lo único que sí que sería importante para todas las personas, sean o no teletrabajadores, es inscribirse en un registro, que es el registro de ciudadanos de la Unión Europea, ¿vale? Pero nada más, no necesitaría un visado. Luego, por otro lado, otra consideración, ya lo he mencionado antes, la residencia fiscal. Esto es muy importante. Decir, vale, ¿cuál va a ser mi residencia fiscal en esta situación? Porque, como decía, tendrá unas consecuencias. Será dónde voy a pagar mis impuestos, ¿vale? ¿Y qué consecuencias tiene también para el otro país si no soy residente fiscal? Bien, esto es complejo. Y como decía antes, al inicio, ¿qué normativa me aplica en materia fiscal, en materia de seguridad social, en materia laboral? ¿Qué normativa me aplica en relación al teletrabajo si es que en ese país hay una regulación específica de teletrabajo? ¿Y qué normativa voy a encontrar dentro de la propia empresa o en los convenios colectivos que también comentábamos? ¿Vale? Todo esto lo tendría que considerar antes incluso de tomar la decisión de teletrabajar desde otro lugar o de planteárselo a mi empresa, porque esto va a sentar las bases de una futura negociación con la empresa o de los costes que va a tener para mí o para la empresa, y cuanta más información recabemos en este punto inicial, mejor. Bien, seguimos. Y aquí voy a la segunda parte. Ahora ya he hecho este research, ya tengo esta información y voy a plantear a mi empresa que quiero teletrabajar. ¿Qué tengo que tener en cuenta también para afrontar esta negociación? Porque esto es una negociación, ¿vale? Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos con las personas que llegan en este punto a nuestras consultas, les decimos esto que veis aquí, ¿vale? Esto es una negociación y hay que tomarlo como tal. Quiero decir, hay que ser consciente de los beneficios y de las desventajas, tanto para mí como trabajador, pero también para la empresa. Y aquí vuelvo a nombrar cosas que ya he ido diciendo, ¿no? ¿Qué costes va a tener esto para mí y para la empresa? ¿Cuán de importante es el papel que yo cumplo dentro de la empresa? Porque cuanto mayor sea o más importante sea el papel que yo desempeño, mejor voy a ir a la negociación. Y aquí lo linko con esto que comentábamos de la retención del talento. ¿Cómo es la empresa? ¿Hay algún trabajador ya que esté teletrabajando o no? ¿O es la primera vez? Voy a tratar de dar garantías a la empresa de que mi trabajo no se va a resentir, que voy a poder seguir haciéndolo sin problema, que la gestión del día a día no se va a ver afectada, etc. Y una cosa muy importante también que decimos siempre es, en una negociación no podemos ir como si fuera algo personal. Quiero decir, si a la empresa le parece mal algo de lo que propongo, no puedo tomármelo como una ofensa personal. Esto pasa, es lógico, pero tengo que ser más frío y tengo que ponderar qué es lo que consigo yo también con esta negociación, qué es lo que quiero conseguir, cuál es mi objetivo, ¿no? En el caso de los emigrantes, pues es muy claro, diría en el 98% de los casos que nos llegan, la persona viene y dice, pues que yo quiero volver a España, quiero estar cerca de mi familia o quiero formar allí mi familia, quiero plantearle esto a la empresa primero porque me gusta mi trabajo y segundo porque para mí es una manera también mucho más cómoda de volverme, que si además de todo el movimiento que tengo que hacer, también tengo que buscar trabajo, ¿vale? Entonces, cuando llegas a este punto, nosotros le decimos también, genial, pero piensa
que vas a tener que hacer alguna renuncia porque estás cambiando las condiciones que tú tienes con tu empresa y es una decisión tuya personal. La empresa podría decir, pues muy bien, pues que te vaya muy bien en España, ¿no? Pero cuando la empresa dice, ok, podemos valorarlo, vamos a tener esta buena disposición de la empresa, vamos a tenerla también en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, es importante afrontar esa negociación, como decía, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, ¿vale? Como decía antes, tenemos la Wikipedia, tenemos la página del proyecto que es remoteu.info, ahí vais a ver la Wikipedia del teletrabajo, también vais a tener el enlace al quiz y también después, cuando tengamos el webinar y la presentación, también lo subiremos en la plataforma, ¿vale? Con lo cual podréis acceder a la información y podréis descargaros este documento y podréis consultarlo siempre que queráis. Para terminar la presentación, bueno, he destacado estos 3 puntos que es un poco resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Al final lo hemos visto en todos los sitios, abrimos el periódico cada día, vemos el teletrabajo, durante la pandemia hablábamos el teletrabajo ha venido para quedarse. Bueno, lo cierto es que el teletrabajo es una modalidad más ya dentro del mercado de trabajo. Las ofertas de empleo que consultéis, seguro que muchas de ellas ofertan el teletrabajo. Últimamente se está hablando de que vamos hacia un modelo híbrido, donde no estemos hablando de un teletrabajo 100% puro, sino pues combinándolo con presencialidad en el porcentaje que sea. Pero bueno, lo cierto es que está ahí y que era algo que se planteaba antes de la pandemia, pero que ahora ya es innegable, ¿no? Lo segundo que destacaríamos, la necesidad de una legislación. Lo hemos comentado al inicio, no hay una legislación específica sobre teletrabajo a nivel internacional. Tenemos que ir siempre a la legislación propia de cada país, si es que la hay, y luego a legislación, pues si hablamos de legislación europea, a normas que son más genéricas y que no están creadas ad hoc para atender estas circunstancias. Y por otro lado, último punto importante, es que esto es un acuerdo entre una empresa y un trabajador, con lo cual esa negociación que decíamos al final es una parte fundamental de cómo va a ser el teletrabajo y hay que tomársela muy en serio, hay que abordarla con la mayor información posible y bueno, hay que sentarse y negociar y llegar a un acuerdo. Por la experiencia que nosotros conocemos de migrantes que nos consultan, esto se puede hacer, esto se está haciendo y se trata, pues eso, como decía, de ser empático, de entender la situación tanto del trabajador como de la empresa y de tratar de llegar a un acuerdo en los mejores términos para ambos, ¿vale? Y lo quiero dejar aquí para aprovechar estos últimos minutos y poder resolver dudas que tengáis, ¿vale? Entonces, como he dicho al inicio, o bien solicitáis, levantáis la mano desde aquí abajo la pestaña reacciones, lo que es, podéis levantar la mano, yo os abro el micro, o a través del chat, igual, escribís. Sé que hay algunas por aquí, pero voy a ir rescatando las que hay, pero si queréis ir escribiendo ahora dudas o levantar la mano, os voy abriendo el micrófono y vamos comentando. A ver. Comentaba, por ejemplo, Teresa, ¿qué pasa si somos autónomos en un país diferente a España? Entiendo, Teresa, que te refieres a ser autónomo en un país y facturar a empresas que están en otro país o que están en ese mismo país. Por ejemplo, esto se puede hacer, no hay ningún problema. Tú puedes ser autónomo en España o ser autónomo en Portugal y tener clientes tanto en ese mismo país como en otros países. Y yo te diría que a cuantos más clientes tengas, pues mejor. Con lo cual no hay ningún problema. Si facturas a empresas que están en ese país, tienes que cumplir con la legislación propia del país, pues si es, por ejemplo, en este ejemplo de Portugal, con la legislación propia de Portugal. Y si facturases a empresas que están en otro país europeo,
que sepas que existe un registro de operadores intracomunitarios donde ambas partes, tanto el trabajador autónomo como la empresa, deberían estar registrados para poder hacer la facturación. Y en el caso de que sea o de un país de fuera de la Unión Europea, pues se emitiría también la factura. Quiere decir que no habría ningún problema, que tú podrías facturar a cualquier país. Me están pasando por aquí preguntas que estáis haciendo. ¿Cómo y quién controla los días que se vive en un cierto país? Bien, esto depende de, como decía al principio, depende de cada uno. O sea, quiero decir, es una cuestión de responsabilidad de cada persona. ¿Cómo se controla? Pues en el supuesto de que os investigara, imaginamos la agencia tributaria, por ejemplo, en España, lo que harían serían, por ejemplo, controlar entradas y salidas del trabajador, ¿vale? O sea, de la persona. Quiero decir, si tú vas y vienes a Reino Unido o a Francia, pues controlarían tus salidas, tus entradas, con tus billetes de avión, etcétera, ¿vale? ¿Cómo queda registrada la residencia fiscal de un trabajador? ¿Hay algún documento donde quede reflejado? Sí, sí hay un documento. En el caso de España es a través del modelo 030. Ese modelo es una nota informativa que se envía a la agencia tributaria y donde tú le indicas a la agencia tributaria cualquier cambio relacionado con tu residencia fiscal. Con lo cual, si tú te trasladas de vuelta, en este caso a España, tendrías que presentar ese modelo 030 donde informas de ese cambio de residencia y le dirías cuál va a ser tu residencia en España. ¿Vale? A ver. Voy por aquí. Más preguntas. A ver. ¿Está Suiza dentro de los acuerdos con la Unión Europea? Bueno, depende. Depende de qué acuerdos sean. A ver. Es que me sale el chat como muy pequeñito. Voy a ver si puedo conseguir que me salga más grande. A ver. ¿Ves alguna desventaja en afrontar la negociación para teletrabajar con una empresa en Reino Unido al no formar parte de la Unión Europea? Además, entendiendo que el Employer of Record es necesario solo si cambiase mi residencia fiscal a España, es decir, si fuese a teletrabajar por un máximo de 6 meses. Vale, dos preguntas en una. ¿Veo alguna desventaja en afrontar la negociación para teletrabajar con una empresa en Reino Unido al no formar parte de la Unión Europea? A priori te diría que no. Es más, decía antes cuando hablábamos de las empresas intermediarias, que en los países anglosajones, el Reino Unido, por ejemplo, este tipo de modalidad de trabajo es bastante habitual. También está, por ejemplo, la figura del contractor. Quiero decir, hay más normativa en relación al teletrabajo y entonces es más fácil que las empresas afronten una negociación porque pueden estar más habituadas a estos modelos, con lo cual no lo veo una desventaja. Y luego la segunda parte que planteabas es lo del Employer of Records si no cambiases tu residencia. Esto es un poco también lo que decía antes. Cuidado con el tema de la residencia fiscal, porque lo de los 6 meses, como decía, es un requisito, pero no es el único. Quiero decir, imagina que tú vienes a España y aunque a priori vayas a estar 5 meses, que diríamos, vale, pues es que está a menos de 6 meses, podría ser que tú te compras una casa aquí, por ejemplo, y tu pareja se viene y tu pareja es trabajador por cuenta ajena, pues Agencia Tributaria en España podría decir, ojo, tú has pasado aquí 5 meses, pero es que tu centro de intereses está aquí en España, con lo cual tu residencia fiscal está aquí. Y entonces ahí tener un problema. Yo, si tu intención es establecerte en España, yo diría que tu residencia fiscal va a ser España, aunque estés 5 meses en lugar de 6. A ver, veo que hay como preguntas que se me están cruzando.
Trabajo en Londres, quiero volverme a España. Entiendo que España y Reino Unido no tienen acuerdo en referencia a la residencia fiscal. Sí, sí lo tienen. Sí que existe tratado. Como decía antes, en el Tratado para evitar la doble imposición se recoge información relativa a cómo se determina la residencia fiscal. Quiero solicitar trabajo desde casa permanente para UK Resident, lo permite de mi empresa. He entendido que solo podía hacer si me contratan. Claro, depende del caso en concreto, ¿vale? Quizás en este caso, Soraya, si quieres, escríbenos ahí en la presentación, os he dejado esta última slide donde tenéis link a nuestro correo a info@volvemos.org y también link al servicio que hemos implantado a raíz de esta investigación de apoyo al trabajo en remoto para plantear el caso tuyo en concreto, ¿vale? Pero por lo que comentaba antes sobre los modelos de teletrabajo, hemos visto que hay 5 modelos. Y uno de ellos sería este que tú planteas. En principio sí que se podría hacer, ¿vale? Pero, como te digo, tendrías que ver en detalle tu caso para ver cuál sería la mejor opción. ¿Tenéis referencia de los costes que surgen, en este caso, tanto para el empleado como para la empresa? ¿Cómo podemos tener una referencia si nos planteamos una negociación con la empresa? Bueno, los costes que tenga para empresa-trabajador depende de lo que se decida finalmente, ¿vale? Si la empresa tuviera una sede en el país y decidiera contrataros, pues aquí lo que hay que ver son más cuestiones internas de la empresa. Es decir, si la presencia que tiene en España es algo completamente independiente de lo que tiene en otro país. O si van a volumen, por ejemplo, de facturación, porque hay, para los reportes internos de las empresas, con lo cual el contratar a una persona aquí tendría un coste añadido que no repercutiría luego en la producción de la empresa, porque a priori tú trabajarías para la empresa que está en el otro país. Entonces, bueno, todas estas cuestiones tendría que ver, pero el coste en este caso para la empresa pues sería mucho menor, porque la empresa ya está aquí, ya está cumpliendo con sus obligaciones y a priori no sería un coste mucho mayor de lo que sea los costes del propio trabajador. Por ejemplo, si tú te dieras de alta como autónomo, entonces el coste sería sobre todo para ti. En este caso, los costes para la empresa se reducen. Lo que pasa que también se reducen tus beneficios como trabajador, porque ya no serías un trabajador, serías un proveedor de la empresa. Entonces ahí tú estás más expuesto y tú tienes que asumir muchos más riesgos y también el coste de esta opción. Y luego, en el caso de las empresas intermediarias, pues lo que tendrías que ver es la comisión que cobraría la empresa intermediaria a la empresa. Como decía antes cuando hablaba de los costes, lo que hemos visto nosotros es que muchas veces el trabajador también asume parte de esos costes, ¿vale? De los costes de la comisión. Esto en la negociación se hace también pues, para favorecer que la empresa acceda a esta modalidad. Los costes de abrir una empresa en el país, esto sería la opción ideal. Es decir, yo le planteo a mi empresa no tiene presencia en ese país y entonces para cumplir con todas sus obligaciones tiene una sede en ese país. Esto sería lo ideal, como digo, pero esto es también lo más difícil, porque claro, esto hace que la empresa tenga obligaciones de todo tipo en el país, quiero decir, tanto con el trabajador, pero también a nivel fiscal, si tiene que nombrar un representante legal en el país, por si en algún momento tiene algún requerimiento, puede ser que tenga un caso ante una corte y tenga que presentarse a defender ese caso, etcétera. Es decir, que tiene una serie de añadidos y como comenta Teresa, depende del país para diferentes cosas.
para las modalidades que existen para que la empresa se establezca y también los costes de esas modalidades. Pues en España, por ejemplo, imaginar, pues si monto un establecimiento permanente, pues tengo este coste, porque tengo que ir a la notaría, tengo que registrarme aquí, luego tengo que hacer esta declaración. Si hago otra cosa, entonces tengo estos costes. Entonces depende en cada caso de la empresa, de lo que haga la empresa, de la forma que vaya a tener en el país en el que se va a establecer y de la propia legislación del país en el que se quiere establecer, ¿vale? ¿Cuáles son las condiciones que suelen dar las empresas al trabajador cuando se va a colaborar con un employer of record? Esto depende también de cada empresa y también, importante, del trabajo que desarrolle el trabajador dentro de la empresa, ¿vale? Como decía antes, el employer of record no entra en la negociación, ni entra en la organización del trabajo, ni nada de esto. Entonces, imaginad que la empresa y el trabajador plantean la posibilidad de hacerlo a través de un employer of record. Pues en este caso la negociación se hace trabajador-empresa y luego se diría al employer of record, oye mira, yo quiero contratar a esta persona, ¿qué costes tiene para mí? Por los costes de la gestión que tiene para el employer of record y cumpliendo con la legislación de ese país, es decir, en materia laboral, pues cuántos días de vacaciones tiene que tener esta persona. Por el convenio colectivo en el que se suscribe, tiene un beneficio, un plus de no sé qué. Bien, pues todo esto lo va a tener que cumplir en cualquier caso, ¿vale? Y luego añadirle el coste que tendría el employer of record, la comisión que cobrará. El tema del employer of record también, por lo que hemos visto, y por eso os hemos dejado el listado, ellos tienen como unas tarifas establecidas, pero luego hemos visto que también aquí se puede producir una negociación con el employer of record, de tal manera que si tú te registras en uno de estos del listado que tenemos, agendas una sesión con ellos donde ellos te explican los servicios que ofrecen y los costes que tiene. Luego hemos visto el caso de que te vas a otro y haces esto mismo y entonces ya viendo lo que te ofrece uno y otro y el coste que tiene cada uno, dices, ah, pues mira, me interesa más este, pero este era un poquito más caro, pero le voy a decir la oferta que me ha hecho el otro. Y al final hemos visto que han llegado a negociar con el propio employer of record para tener mejores condiciones, ¿vale? Bien. ¿Cuál es el motivo de que en Alemania dejen solo 20 días de teletrabajo en el extranjero? Esto está relacionado con la seguridad social, ¿vale? Es por eso. Esto también he escuchado varios casos que me han llegado que sí, que pasa y está relacionado con esto, ¿vale? Es sobre todo para la protección del trabajador, de que si le pasa algo estando fuera de Alemania pueda estar cubierto. Mi empresa me permite trabajar como máximo 54 días en España. Es un poco el estándar, ¿no? Lo que estábamos hablando justo ahora de los 20 días, ¿no? Es por esto mismo. En el caso de que quisieras trabajar más de estos días, estaríamos hablando ya de cambiar las condiciones, es decir, del teletrabajo internacional que hemos hablado antes, de estas modalidades. Ya con las aportaciones que hace tu empresa al sistema alemán, tú no podrías estar cubierto en España. O sea, tú con tu contrato alemán no podrías estar trabajando en España con esas condiciones. Si te pasa algo, si tienes un accidente laboral, por ejemplo, ni la administración española diría, esta persona no están pagando aquí las cotizaciones de esta persona. Y la administración alemana podría decir, pero es que esta persona ha tenido un accidente laboral en España cuando su centro de trabajo está en Alemania. Entonces, esto, cuidado porque es peligroso. Lo del A1, esto que comentas, Eva, es, claro, aquí estamos hablando ya de un trabajador desplazado. Si la empresa decide trasladar al trabajador de Alemania a España, esto es otra cosa, ¿vale? Aquí cuando hablamos de trabajador desplazado, no sería exactamente este modelo que estamos hablando de teletrabajo,
sino que sería una opción que tienen las empresas. Imaginad que vuestra empresa quiere establecer un hub en España para lo que sea. Y entonces os deriva a vosotros allí, os desplaza, ¿no? Entonces, esto sí está regulado, esto sí está contemplado dentro de la Unión Europea y hay normativas específicas para la regulación de los trabajadores desplazados. Y ahí la empresa tendría que ir a la Seguridad Social para informar de que ese trabajador se va a desplazar y tiene que informar del tiempo que va a estar realizando la tarea, qué tareas va a realizar y solicitar que esté cubierto por la Seguridad Social si le pasa algo mientras está desplazado, ¿vale? Entonces, esto es un poquito diferente. Claro, te está comentando Eva que efectivamente podría ser más de 54 días. Vale, voy revisando en el chat, son ya las 7, a ver si puedo contestar alguna preguntita más. Comentaba Ángela, también preguntaba si en nuestra experiencia a la hora de mover contratos a la sede en España, si las empresas aprovechan para ajustar el salario o las condiciones. Sí, contestaba Diego que sí, que en la mayoría de los casos esto pasa. Por eso decía antes, es importante también afrontar ese momento de la negociación, ¿vale? Teniendo en cuenta eso. Y bueno, es lógico que las empresas quieran aprovechar el momento también para eso. Ignacio, he visto que el visado para nómadas digitales está previsto para trabajadores desplazados a España para trabajar vía telemática para una empresa española. Por lo que no funciona si se usan empresas intermediarias. No acabo de ver cómo funciona este tipo de empresas. Vale, tema de los visados, como he dicho antes, si tú eres español y te trasladas a España, no necesitas ningún visado, porque tú puedes trabajar y puedes residir sin ningún problema en España. Efectivamente, cuando entra en función esto de las empresas intermediarias, aquí hay una cosa que hemos visto, que muchas veces cuando, no para el tema del visado, pero sí, por ejemplo, para algún tipo de régimen fiscal especial que existe, el más famoso es conocido como la ley Beckham, cuando una persona lo va a solicitar y viene con un contrato que es con una empresa intermediaria, hemos visto que agencia tributaria le puede preguntar a la persona por qué tareas va a hacer aquí en España. Porque la idea de este régimen fiscal especial es, bueno, es obtener un beneficio el trabajador a nivel tributario, pero ese trabajo debería revertir en España. ¿Vale? Con lo cual, si yo soy programador informático y me vengo a través de una empresa intermediaria, me quiero coger este régimen, perdón que me quedo sin voz. Ya después de una hora si me quiero acoger a este régimen, pues yo tengo que demostrar que mi trabajo va a tener un beneficio en España, no que se va a ir al país donde está mi empresa para la que trabajo, ¿vale? Estaban llegando alguna preguntilla más. ¿Ves la posibilidad en el corto o medio plazo de que sea legal trabajar desde cualquier país europeo más de medio año sin cambiar la residencia legal? Yo la verdad que eso lo veo complicado. Porque aquí estaríamos hablando de la residencia fiscal que decíamos antes, quiero decir, imaginad, es como si estoy más de medio año en Alemania, en base a que no voy a cumplir con mis obligaciones como residente en Alemania. Aquí habría muchas cosas que tendrían que cambiar a nivel europeo y pensar como en una Europa más global en relación al teletrabajo, ¿vale? De que de alguna manera se pudiera compensar lo que tributa cada persona en cada país, dependiendo de dónde trabaja, de dónde vive, etcétera. Sería algo un poco más complejo. Una de las cosas que nosotros pensamos plantear en este informe final es esto, es algún tipo de sistema de compensación, algo que pudiera ser un poquito más complejo, que tuviera en cuenta cuánto tiempo he residido,
cuánto he trabajado en ese país o cuánto he facturado, y que de alguna manera pudiera, que no tuviera que acogerme como al año para pagar mis impuestos de ese año, sino que fuera algo más flexible. Pero como digo, esto es un ideal. Vale. ¿Tenéis ejemplos concretos de personas que hayan seguido trabajando para su empresa de origen mediante EOR? Sería interesante. Si los tenemos, no te podría pasar por protección de datos, pero sí que tenemos casos. Lo que sí que se me ocurre es que de alguna manera, a ver, se ha colado un audio, que de alguna manera pudiéramos proponerles a ellos, si quieren como compartir su experiencia o ponerse en contacto con personas que lo solicitéis. Esto sí se me ocurre. Ahora bien, no sé si ellos pues, querrían o no, esto no lo sé. Pero bueno, lo tomo como nota y lo planteamos a ver qué pasa. Vale. Son las 7:10. Me encantaría poder seguir hablando. Gracias a vosotros, Federico. Perdonad por la voz, que me quedo sin voz. Y como os decía, lo hemos grabado, lo vamos a publicar en la plataforma. Vamos a publicar también la presentación para que las podáis descargar. Tenéis ahí nuestros contactos, ¿vale? Podéis escribirnos y seguiremos publicando información en relación al teletrabajo, todo lo que vayamos avanzando, lo iremos poniendo por nuestras redes, por la web de Remoteu, entonces estar por ahí atentos que todavía nos queda mucho que hablar sobre el teletrabajo. Así que nada, muchísimas gracias a todos una vez más y gracias también por las palabras que estáis poniendo por ahí por el chat, que estamos por aquí para ayudaros, ¿vale? Para ver si todos, en este caso para ver si podéis volver teletrabajando, que sería genial. Así que un placer y seguro que nos vemos pronto, ¿vale? Adiós a todos.